Muy buenos días, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Los saludo hoy, domingo, el día del Señor. Un día especial que hemos escogido todos para reunirnos alrededor de la palabra del Señor, alrededor de la presencia del Espíritu Santo. Tú que estás allí en tu casa, seguramente con tu familia, o a lo mejor todavía estás descansando, bienvenido, todos sean bienvenidos, toda la casa, toda la familia. Hoy daremos entendimiento a la palabra del Señor. Cada día que nosotros tomamos este libro, lo abrimos frente a nuestros ojos, las palabras saltan de este libro y nos impactan, nos enseñan, nos traducen permanentemente lo que nosotros debemos tener, debemos hacer y debemos lograr permanentemente. Vamos a orar antes de iniciar el tema de este día, domingo. Oramos al Señor. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús presentamos hoy, Padre bueno, nuestras vidas delante de ti y las presentamos como sacrificio vivo, agradable para ti. Señor, recibe hoy nuestro corazón, recibe hoy nuestro pensamiento. Abrimos, Señor, nuestra mente, nuestro ser interior lo abrimos para que tú hables a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú nos hables. Somos necesitados de ti permanentemente. Sin ti no sabemos a dónde ir. Solo tú nos muestras el camino. Y hoy, Señor, que nos hemos reunido en familia, Padre, hoy esperamos de ti que tu palabra afecte nuestra vida y que tu palabra cambie nuestra vida. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, y en la presencia y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Qué bueno, mis amados, podernos volver a encontrar en este día. Hoy vamos a hablar un tema que realmente nace de una conversación familiar. En algún momento tocamos el tema hablando de la familia, hablando de los hijos, hablando de matrimonios amigos, y nace un tema que a mí me pareció interesante y dije, voy a averiguar qué tanto habla la palabra acerca del mismo. Y del tema que vamos a hablar hoy es de la esperanza. La esperanza. Vamos a ver qué dice la palabra al respecto de este tema. Normalmente yo acostumbro, cuando voy a hablar así de una palabra, ir a los diccionarios. A los diccionarios de la lengua española, diccionarios enciclopédicos, en fin, para tomar una idea de lo que, digamos, universalmente se puede pensar acerca de este tema. Y dice un diccionario que la esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Bueno, esa es una expresión, confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Bueno, está bien. Vamos a ver otra definición de otro diccionario. Dice, se entiende como el estado anímico optimista en que una persona espera un resultado favorable a su causa. Es el esperar con confianza. Eso dicen los diccionarios. Pero, ¿qué dice la palabra? Escrituralmente, ¿qué puede uno encontrar de la palabra? Y encontré dos cosas importantes que la voy a compartir con todos ustedes. En primer lugar, escrituralmente la esperanza denota por lo general el deseo y la expectativa de un bien terrenal. Acuérdense de esa palabra, deseo y expectativa de un bien terrenal. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 10, dice, porque cuando el labrador ara y el segador trilla,
deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Ahorita explicamos algo al respecto. Otra definición que encontramos en los diccionarios teológicos dice estado de ánimo, disposición personal de confianza en la protección, abrigo y refugio que Dios representa. ¡Wow! Me gusta más esta. Estado de ánimo. De todas formas nos afecta emocionalmente. Disposición personal de confianza. Aparece otro elemento adicional. Confianza. ¿Confianza en qué? En la protección, en el abrigo y en el refugio que Dios representa para todos y cada uno de nosotros. Si hay algo maravilloso que hemos aprendido a través de nuestra vida como creyentes, ya en mi caso son casi 30 años, o más, un poquito más de 30 años, pero es algo extraordinario y maravilloso. Quizás algunos lleven menos años, unos meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero todos cada día vamos caminando hacia ese gozo perpetuo y permanente que es tener la palabra de Dios en nuestro corazón y que ella sea la que nos guía, la que nos lleva, la que nos ayuda a que nosotros podamos salir adelante. Recién que yo conocí del Señor, con mi esposa juntamente, conocimos los dos, yo escuchaba en aquella época una canción muy bonita y esa canción la cantaba un niñito. Era una canción, venía de Norteamérica, creo, me parece, no estoy muy seguro. Y esa canción me impactó, porque la cantaba un niño solo, sin orquesta y sin nada. Y él decía: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, yo en ti confío. A mí esa expresión me impactó. Y desde hace 30 años la tengo aún todavía dando vueltas en mi mente. En el día que temo, yo en ti confío. En el Nuevo Testamento, mis amados, Dios se representa aún más como el Dios de la esperanza. Se habla más de Él como ese Dios en quien hemos puesto la esperanza, lo que nosotros esperamos. Dice Romanos 15:13. Ojo, atención a lo que voy a leer. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Hay ciertos elementos importantes. El Dios de la esperanza que nos llena a nosotros, a aquellos que creemos en Él. ¿Para qué? Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Déjenme decirles algo importante. Y yo creo que es uno de los fundamentos excelentes, buenos, que nos ayudan a todos nosotros, es que el cristianismo es como podríamos decir, uno de los fundamentos del cristianismo es la esperanza, y esa esperanza que nosotros tenemos está fundamentada en la fe, de cosas trascendentes. Cuando, oiga bien lo que les voy a decir, hay dos palabras que parecen iguales, pero no son iguales. Cuando se tiene por objeto, o sea, esperando bienes materiales o mejorar las relaciones humanas, o es que yo sueño con tener un automóvil, una marca fina, andar en un carro hermoso, deseo tener una casa, deseo tener un buen puesto, deseo tener honores, que me brinden honores. Esas son cosas materiales, o cosas que utilizamos nosotros los seres humanos para relacionarnos con los demás. Pero cuando yo estoy
entre comillas, esperanzado en cosas materiales, en bienes materiales u honores materiales, no es esperanza. Creemos que es la esperanza. Porque yo espero tener todas esas cosas. No. Bíblicamente eso se llama expectación o expectativas, que es totalmente diferente. Y mire lo que dice la palabra. La misma palabra se encarga de enseñarnos y quitarnos la duda. Proverbios 10:28, para que lo guarden en su corazón. Dice: la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. No es esperanza, es expectación. Primera de Timoteo 6:17, la quiero leer para ustedes. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si yo voy a un partido de fútbol, voy al estadio, allá está jugando mi equipo, entonces hablo con el amigo que va conmigo y en medio de la conversación yo puedo decirle: no, es que yo tengo la esperanza que hoy el equipo va a ganar. Eso no es esperanza, eso se llama expectativa. Yo tengo la expectativa, estoy expectante, esperando que mi equipo gane, pero esa no es realmente la esperanza. El Señor nos aclara perfectamente en su palabra. Dice que la esperanza de los justos es alegría. Vamos a ver más adelante por qué. Pero la expectación de los impíos perecerá. No es esperanza. Entonces yo tengo la esperanza que me voy a ganar el baloto. Eso no es esperanza, eso es expectativa, expectación, que es totalmente diferente. La esperanza es la que nos permite a nosotros como creyentes esperar el futuro, pero en el Señor. La esperanza nos permite hacer eso, esperar el futuro, pero en el Señor. Mira, hay un versículo que hace muchos años lo leí, inclusive lo leí en una Biblia más bien antigua, pero leyéndolo en una Biblia ya más moderna, Proverbios 21:31. No lo olvide, guarda este proverbio en tu mente y en tu corazón. Proverbios 21:31. Proverbios 21:31. Y este versículo dice así: el guerrero alista el caballo para la batalla, mas la victoria es del Señor. En otras versiones dice: mas la victoria es de Jehová, la victoria es de Yahweh. En otra versión, que fue la primera versión en la que yo leí, una versión castellana de hace muchos años, dice: el guerrero, el valiente, enjaeza el caballo para la batalla, pero la victoria de la guerra es de Jehová el Señor. ¡Wow! Nosotros nos alistamos siempre para todas las cosas, pero en el Señor. Y déjenme decirles algo, mis amados. Esa esperanza que nosotros tenemos en el Señor es la que nos mantiene vivos. Esa esperanza nos hace enfrentarnos a cualquier situación de la vida y la podemos enfrentar sin el pesimismo de aquel que no tiene al Señor en su corazón. La esperanza viene de Dios y está en nosotros y nos mantiene vivos. Es la que nos hace a nosotros todos los días levantarnos de la cama, clamar al Señor, aprender una parte de su palabra, meterle en el corazón y con todo ese, ¿cómo podríamos llamarlo? Ese almacenamiento dentro de nuestro espíritu y nuestra alma, nosotros empezamos a caminar.
y miramos el futuro de una forma diferente, como lo mira el mundo. Lo miramos de una forma diferente. Nunca miramos el futuro con pesimismo. Y sabemos, dice la palabra, que todas las cosas que nosotros hagamos nos ayudan a bien. ¡Wow! Todas las cosas. Aún en nuestra vida hay cosas, nos suceden también cosas que no queremos. A veces perdemos algo, a veces por alguna circunstancia nos enfermamos, a veces en un momento podemos dar expresiones que no son correctas. En fin, somos seres humanos, todavía estamos en este pellejito, todavía estamos y somos propensos de pronto dejarnos llevar por alguna situación emocional. Pero en términos generales, caminamos sabiendo que el Señor camina con nosotros y está con nosotros. Mire, el matrimonio en sí mismo es una esperanza. Para algunos es una expectativa. Para el creyente en Dios que está preparado, óigame bien, preparado en la palabra para ir al matrimonio, es una esperanza. Para el mundo, para el que no conoce la palabra, ahí es una expectativa, ¿no? Aquí no, aquí para nosotros hay una esperanza. Nosotros en el Señor hacemos todo lo que el Señor nos dice que debemos hacer junto a nuestra pareja. Aprendemos a tratarla, aprendemos a solucionar nuestros problemas de la mejor manera. Acuérdense ustedes que en Génesis 3, empezando la Biblia, empezando la vida del ser humano en la tierra, Dios lanza el mandamiento. Hablando cuando a Adán le entrega a Eva y le dice, y por tanto dejará. Ahí está el Señor, el primer mandamiento para el matrimonio. Dejará el hombre a padre y madre. Tenemos que dejar. No podemos fincar nuestra esperanza quedándonos en la casa. No, tenemos que formar una familia aparte, totalmente diferente. Yo siempre pongo el ejemplo. Nos vamos a casar, ella es amarilla y yo soy azul. Y nos unimos. Al unirnos el amarillo con el azul, ¿qué color formamos? Verde, que es totalmente diferente al amarillo y al azul. Ese es el matrimonio. Y el Señor dice, dejará. Y nosotros dejamos. La gran mayoría un día nos vamos de la casa. Oiga, eso es algo extraordinario. Extraordinario. El poder dejar la vida cómoda de la casa de familia, la casa de papá, para irnos como en una aventura. Pero la diferencia está en que estamos capacitados en el Señor y estamos capacitados en un tema muy importante que es la esperanza. Yo siempre espero en el Señor las cosas mejores para mi matrimonio. Eso quiere decir, mis amados, que yo hago lo que la palabra me dice que debo hacer. Yo debo amar a mi esposa. El Señor me enseña cómo amarla, cómo tratarla, cómo ayudarla, cómo guiarla, cómo hacer que ella cada día crezca también conmigo. El Señor me enseña en su palabra. Y a ella, a mi esposa, también el Señor la enseña en su palabra. Que aprenda a tratarme a mí como el hombre, a respetarme, a que los dos ocupemos el lugar de honor que tenemos dentro de la relación matrimonial. Entonces el Señor nos instruye. Nosotros no vamos al matrimonio, vamos a ver cómo nos va. No, sabemos, tenemos la certeza de que nos va a ir bien. ¡Wow! Porque estamos siendo entrenados por el Señor. Y después con el tiempo vamos aprendiendo todas las cosas que el Señor nos va enseñando cada día más. El matrimonio en sí mismo es un paso de fe. Nace una esperanza de cosas maravillosas, que a veces se convierten en expectativas, en sueños. No. Nosotros, como leíamos anteriormente,
en el versículo ese de Proverbios 21:31, que dice que el guerrero alista el caballo para la batalla. Él lo alista, todos alistamos para la batalla, pero la victoria es de Jehová, del Señor. Igual, en todas las circunstancias, así planifiquemos un negocio al detalle. Hay cosas en el camino que van surgiendo y que van cambiando de pronto el programa inicial y vamos tomando otro camino porque resultó que ese camino era mejor que el que yo había trazado. Y por mucho que planeemos, siempre hay cosas que van a salir diferentes a lo planeado. Para nosotros no hay nada sorpresivo, porque el Señor es quien dirige nuestra vida. Si en el Señor organizamos una empresa, la colocamos en las manos del Señor, podemos tener la certeza que si le hemos consultado al Señor cómo ir adelante, ese negocio va a ir como lo planeamos. Tengamos la plena certeza y la plena seguridad. Pero aquí lo importante, mis amados, aquí lo importante es aprender a discernir, pienso yo, no sé, de pronto estoy diciendo un exabrupto, pero la palabra discernir, creo yo, tiene el mismo origen de la palabra diseccionar, o sea, separar las partes. Una disección, yo recuerdo muchos en el colegio nosotros decíamos, hoy vamos a disecar una ranita. No es disecar, es diseccionar, o sea, separar las partes. Entonces, nosotros tenemos que discernir nuestros pensamientos. Tenemos que entender y saber de dónde viene la información que está llegando a mi cabeza. Eso se llama conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿En qué es lo que creemos? ¿Cómo lo entendemos nosotros? O sea, ¿cómo lo discernimos? ¿Cómo lo diseccionamos para poderlo aceptar y adaptar a nuestra vida? Hace rato leí un libro muy interesante de un hombre, un escritor cristiano muy importante, el doctor Hagin, Kenneth Hagin, y él decía algo impresionante, algo muy bonito. Decía: los sentidos son la voz del cuerpo, la razón es la voz del alma o de la mente. La razón es la voz del alma y la conciencia es la voz del espíritu. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios nos habla a nosotros a través de nuestro espíritu. Y allí en el espíritu, ustedes lo saben muy bien, allí en el espíritu hay dos elementos que se activan de una forma sobresaliente cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, que son la conciencia y la adoración o la oración. Se activan cuando nosotros llegamos al Señor. La conciencia, ¿saben qué es la conciencia, mis amados? Teológicamente hablando, la conciencia es la palabra de Dios escrita en nuestro ser interior. Esa es la conciencia y eso está en el espíritu. Cuando nosotros conocemos al Señor, se activa la conciencia. ¡Wow! Y otra cosa que se activa en nosotros al conocer del Señor, a entregar nuestra vida en las manos del Señor, es la oración. Antes orábamos, no orábamos. Antes simplemente recitábamos, pero no orábamos, no entrábamos en esa intimidad que implica estar delante del Señor. Y nosotros oramos en el espíritu, no en la carne, ni en el alma, donde están las emociones. No, nosotros oramos al Señor en el espíritu. Entonces, dice con razón, dice el doctor Hagin, los sentidos son la voz del cuerpo. El cuerpo nos habla a través de los sentidos. Claro que sí, el dolor, el cansancio, la fatiga, el sudor, el gozo, la alegría. El cuerpo nos habla y nos habla a través de los sentidos.
Los sentidos son excitados, son exaltados. El cuerpo lo hace cuando estamos contentos o estamos tristes, en fin. Entonces los sentidos son la voz de nuestro cuerpo. Entonces, ¿debemos ponerle cuidado a los sentidos? Yo creo que no, porque nos podemos equivocar. Exactamente, la razón es lo que alguien llamaba la loca de la casa, que a veces se suelta y empezamos a pensar cosas y leemos de pronto algo que no es conveniente y la imaginación, la mente se abre y empieza a pensar cosas. La razón es la voz del alma, de nuestras emociones, de la mente. Pero la conciencia, vuelvo y les digo, es la voz del Espíritu. Dios habla a nuestro espíritu, habla de su espíritu a nuestro espíritu. Hay otro pensador muy interesante, inclusive creo que Kenneth Hagin lo cita en alguno de sus libros, no recuerdo, y él decía: yo no me muevo por lo que siento, ni tampoco me muevo por lo que veo, me muevo solo por lo que creo. ¡Wow! ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo creo? La palabra del Señor, la palabra es muy clara. La palabra confusión no existe en la palabra. La palabra es muy clara. Entonces, yo tengo que creer en la palabra. Tengo que creer, porque dice, vuelvo y repito, yo no me muevo por lo que siento, por los sentidos, por los sentimientos. No me muevo por lo que veo, porque en lo que veo hay un fundamento en la psicología que se llama la percepción. Yo puedo tener la percepción dañada, y quien tiene la percepción dañada por la historia de su vida, las cosas las va a ver de otra manera. Una persona que ha tenido problemas emocionales en su casa desde muy niño, ha sido abusado, ha sido golpeado, tiene una percepción distorsionada, ve las cosas de otra manera, porque desde niño aprendió de una forma diferente. El único que arregla esa percepción es el Señor, y empezamos a ver las cosas ya desde otro punto de vista. Entonces este hombre dice: yo no me muevo por lo que siento ni por lo que veo, yo me muevo por lo que creo. Y termina diciendo: pero por sobre todo la palabra del Señor, en ella tenemos que creer. Por ejemplo, estaba leyendo aquí, nosotros tenemos que creerle a la palabra. Si la palabra te dice a ti, abres la palabra en algún momento y hay un versículo allí que dice: tú eres para mí especial tesoro, déjeme decirle algo, créalo. Diga ahí en ese momento, diga: ese soy yo soy especial tesoro para el Señor. En eso es en lo que nosotros debemos creer, en eso es lo que la palabra dice. Si la palabra dice que Él me cuidará en medio de la dificultad, ese soy yo, ese que está ahí en la palabra, ese soy yo. Dígalo cuando lea la palabra: yo te bendeciré, ese soy yo. El Señor me bendice, ese soy yo. La palabra está diseñada y hecha por el Señor para ti, para mí, para todos, para aquel que lo busque a Él. Qué interesante, mis amados. Entonces, el cristiano debe caminar en la presencia de Dios. Y caminar en la presencia de Dios, ¿qué es? Exactamente lo que estamos hablando. Creerle a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Espere en el Señor. Espere en el Señor. Si el Señor dice en su palabra: si tú haces esto, yo te daré esto. Si tú haces aquello, yo te daré aquello. El Señor es muy claro. Entonces créale a la palabra. Y eso hace que nosotros, cuando le creemos a la palabra, podemos caminar en lo que la gente llama la presencia de Dios. Eso es caminar en la presencia de Dios, creyéndole a Dios. Caminar en la presencia de Dios no ir por la calle dando de golpes de pecho, ni haciendo recitaciones, ni recitando salmos. No. Andar en la presencia del Señor es andar en la confianza de Él, esperando siempre en Él,
creyendo siempre en Él, viendo las cosas a través de los ojos de Dios, no a través de los ojos humanos, no a través de la vista, ni de la razón, ni de la conciencia propia, del alma propia, sino a través del Espíritu. Hacer las cosas bien, mis amados, esa es la esperanza. Hacer las cosas bien. Eso quiere decir que nosotros no debemos andar buscando voces, no debemos seguir ciertas voces. Nosotros debemos seguir la palabra del Señor. Eso es pasión. Eso es pasión, mis amados. Y en el Señor tenemos que vivir en pasión, apasionados por lo del Señor. Aún lo que algunos llaman de una forma peyorativamente hablando, la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. No, bueno, sí, humanamente sufrió, pero Él estaba cumpliendo un plan, un proyecto de Dios para nosotros. Esa era su pasión. Él decidió morir por todos nosotros. Esa era su pasión. Igual como nosotros somos apasionados. Nos apasionamos por una persona. Nos apasionamos por nuestra pareja, aún por nuestros hijos, que estaremos dispuestos aún a dar nuestra propia vida. ¡Wow! ¡Wow! Por eso cuando el Señor habla en la carta de Efesios, dice que el hombre en el matrimonio es como el Señor Jesús y que tenemos que sacrificarnos por nuestra esposa, estar aún dispuestos a dar la vida. Así como Cristo dio su vida por la iglesia. ¡Wow! Eso se llama pasión. Nosotros tenemos que vivir en la pasión del Señor. Eso es pasión. No podemos nosotros seguir pegados a ciertas cositas. Eso es lo que llamamos nosotros los bebés espirituales. Bebés espirituales están pegados a una serie de cosas y si dijo, que no dijo, que era un extraterrestre y que por favor, eso es ser unos bebés espirituales. Hay un hombre, lo leí en alguna oportunidad porque estaba de moda y había que leerlo porque estaba de moda y todo el mundo hablaba de este hombre. No recuerdo el nombre, pero su apellido es Kiyosaki, es un japonés. Y él escribía algunas cosas interesantes, llamativas. Y en alguno de sus libros él dice, la pasión, óigame bien, la pasión construye negocios y empresas. La pasión. No el temor no construye nada. Antes todo lo contrario, el temor destruye. Eso decía Kiyosaki. Yo, ya no es Kiyosaki. La pasión construye negocio y yo digo, la pasión construye futuro. Y nosotros por la pasión en la palabra del Señor construimos nuestro futuro. Qué interesante. Y no solamente construimos el futuro para acá, para la tierra, mientras vivamos en nuestro cuerpo, construimos el futuro hacia la eternidad. Creemos en ello. Con la palabra hay que meditarla. Mire usted lo que dice Josué 1:8, que lo hemos leído muchas veces. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, o sea, en este libro, está escrito. Está dando la bitácora de viaje a Josué. Este es el plan, tómalo, léelo, todo el día medita en él todos los días. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Ahí sí, como dice una actriz, me erizo. Esta palabra del Señor es radical. El libro, nuestro libro. ¡Wow! Tenemos que la palabra
practicarla. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. La palabra tenemos que llevarla a la práctica. Tenemos que llevarla a la práctica. Si el Señor dice en su palabra, si tu enemigo te obliga a caminar 1 milla, no camina 1, camina 2. Uno dice, pero ¿por qué? No, hágalo. Si tú lo haces, se va a cumplir lo que el Señor le dijo a Josué, ahí en Josué 1:8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Vaya ahí, vaya discerniéndolo un instante mientras yo tomo un sorbo de café. Entonces, para nosotros poder entender, estamos hablando de la esperanza, tenemos que dar el primer lugar a la palabra y pedirle al Señor que nos la enseñe, que nos la ayude a discernir, a entenderla. Nosotros tenemos que darle a la palabra el primer lugar. El primer lugar. No recuerdo un autor que leí en algún momento, él decía, yo no tomo ninguna decisión si antes yo no voy a la palabra. Venían a ofrecerle algo, mire, este negocio o esta compra o esta venta o este viaje, lo que sea. Sí, maravilloso, voy a consultarlo primero. Y dice, todo lo consultaba con la palabra del Señor. Y la palabra siempre le daba el primer lugar. Mire lo que dice Santiago 1:22. Estoy hablando a propósito que la palabra tenemos que activarla, tenemos que practicarla. La palabra no es para dejarla ahí escrita en el libro, tenemos que practicarla. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Esa palabra tiene que quedar en nosotros, hay que darle a la palabra el primer lugar. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esa es la palabra del Señor. Es aún medicina, no solamente para el alma, también es medicina para nuestro cuerpo. Obedecer la voz del Espíritu. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestro espíritu. Yo hablando del Espíritu digo que el Espíritu es la conexión USB entre Dios y nosotros. Dios me habla a mí a través del Espíritu. No me habla a través de las emociones, ni me habla a través de mi cuerpo físico. Dios me habla a través de mi espíritu. Obedecer la voz del Espíritu. Eso lo llamamos conciencia. La voz de la conciencia. La ley de Dios escrita en mi interior, en mi espíritu, está en nosotros. ¿El mundo cómo la llama? El mundo llama intuición o presentimiento. Pero nosotros lo llamamos esperanza. La esperanza, los creyentes. Y la esperanza que nosotros tenemos está dirigida fundamentalmente a Dios. Está dirigida a Él solamente. Miren lo que dice primera carta de Timoteo 4:10. Dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque ahí está hablando de lo material. Acuérdense, de lo material. Decíamos que cuando ponemos la esperanza en las cosas materiales, no es esperanza, es expectativa. No es lo mismo, la esperanza está puesta en Dios. Eso es un término que podríamos decir nos pertenece. No lo podemos aplicar en otras cosas. Y dice, nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. ¡Wow! Especialmente de todos los mortales, de todos los que creemos nosotros. Primera de Corintios 15:19, y con esto termino.
Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, oiga, la esperanza que nosotros tenemos no es para esta vida solamente, mis amados. La esperanza, dice, es para más, aún para más allá de esta vida. Dice que si nosotros solamente fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, mis amados. La esperanza puesta en el Señor. El Señor es quien nos lleva, Él es quien nos ayuda, el Señor es quien nos enseña, quien nos dice cómo debemos nosotros caminar. Amén. La esperanza puesta en el Señor, en su palabra. Cuidado, ojo, que no se nos convierta la esperanza en expectativa. Oremos al Señor. Yo quiero orar por ti, tú que estás allí en tu casa, cómodamente sentado. Yo quiero que oremos al Señor y le pidamos que cada día esa esperanza esté viva en nosotros. Que cada día nosotros podamos saber que el camino por el que vamos caminando es el camino cierto, el que nos lleva a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en tu amor y en tu perfecta misericordia nos has permitido, Señor amado, estar aquí hoy reunidos. Todos, de una o de otra forma, nos hemos reunido alrededor de tu Espíritu, alrededor de tu palabra y de tu enseñanza. Señor, solamente entendiendo el propósito tuyo en nuestra vida, nosotros podemos tener esa esperanza que es la que nos permite todos los días levantarnos, todos los días llenarnos de optimismo, llenarnos de gozo, de alegría, sabiendo que estamos caminando juntamente contigo. Esa es nuestra esperanza, que tenemos un futuro eterno contigo, pero mientras tanto sabemos, es nuestra esperanza permanente que tú caminas con nosotros, que nunca estaremos solos ni abandonados. Nunca, tú siempre estarás con nosotros todos los días, dice tu palabra, hasta el fin de los tiempos. Gracias te damos, Señor, en este precioso día. Bendigo a todos los que han recibido en esta mañana tu enseñanza y tu palabra. Que esa palabra quede grabada, impresa, metida ya en lo más profundo de nuestro ser, y que nunca se olvide, ni nunca esa palabra quede en la parte de atrás. Siempre nuestro caminar, nuestra luz en el sendero será tu palabra. Esa es nuestra esperanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Qué bueno. Vamos a aprovechar este momento final para honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Yo le doy gracias a todos aquellos que en algún momento se han preocupado por ayudarme en el sostenimiento de nuestra iglesia, porque los gastos siguen y realmente nosotros dependemos del Señor, y el Señor toca y mueve el corazón de cada uno para que de buena voluntad, de buena gana, dice el Señor en su palabra, dad y se os dará. Esa es la ecuación de Dios, dad y se os dará. ¿Y de qué forma se os dará? Medida rasa, apretada, remecida. ¡Wow! Así es como Dios nos da. Pero la condición es, primero damos. Mire, voy a contarles rápidamente un testimonio. En estas circunstancias hay familias que están pasando muchas dificultades. Llega un momento en que escasea el alimento en la casa, y el Señor nos ha puesto en el corazón a algunas personas
hemos ido, hemos hecho un mercadito, tampoco es que algo porque las circunstancias pues no nos lo permiten, pero lo hemos hecho con un amor y lo hemos hecho con un deseo de agradar a Dios y de agradar a las personas por la necesidad que muchos están pasando. Les entregamos ese mercado a varias personas, lo hemos hecho. Inclusive mi hijo que trabaja con el Estado, en algún momento nos ha ayudado, ha traído esos mercados para nosotros llevarle a otras personas necesitadas. Miren, mis amados, y más nos demoramos nosotros en ir y entregarle a esa persona un mercado que en llegar la bendición a nuestra vida. Damos un mercado de 70, 80, 90 mil pesos y al otro día nos llega un mercado que vale 170, 180, casi 200 mil pesos, mis amados. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios al que tenemos que obedecer. Dad y se os dará. Pero para que nos den, primero tenemos que dar. Esa es la ecuación. Yo doy, porque yo sé que el Señor me dará. ¿Y cómo me dará? Dice medida grande. En una versión dice medida larga, remecida. Antiguamente, cuando alguien iba a la plaza del mercado a comprar granos, arroz o frijol o lo que sea, echaban en unos canastos que tenían una medida. Pero la gente decía, mésalo. ¿Para qué? Porque al mecerlo se aprieta un poco más el grano y le cabe más. Esa es la medida que el Señor nos da, medida buena, remecida para todos nosotros. Bendigamos al Señor, démosle gracias por todas las cosas buenas que Él ha hecho con nosotros. Démosle gracias por cada uno de aquellos que están en este momento pendientes. Bendigo la vida de Dumar, de su familia, de su esposa, de sus padres, de su hijo. Bendigo la vida de ellos en su casa, la vida de Moisés, de Rocío. Dios los bendiga, Dios los guarde, guarde a sus muchachos. Dios los bendiga. Estamos todos unidos en oración. El Señor bendiga a Mauricio, a su esposa, a Giovanna, a sus 2 hijitos. En este tiempo los guarde y los bendiga grandemente. A Miguel y Selmira, su empresa, su hijo, su casa. Señor, bendícelos a ellos también. A Jorge y Yolanda, sé que la situación está un poquito complicada, pero de todo ello nos sacará el Señor y nos librará y saldremos adelante. Y óigame bien lo que les voy a decir, una palabra de esperanza. Óigame bien. Lo que viene después de que se levante la cuarentena y podamos volver a nuestra vida normal, lo que viene va a ser muy grande. Algunos vaticinan el colapso total de la economía. No va a haber colapso de la economía. Lo que viene va a ser aún todavía más grande. Estas situaciones nos enseñan. Han aparecido multitud de empresas que se están adaptando a las circunstancias. De pronto el Señor lo que quiere es eso, que pensemos diferente, que pensemos en grande, para Él podernos acompañar. También bendigo la vida de Fabiola y su sobrina Natalia. Está en España y allá se quedó, está varada, ya no ha podido regresar a su casa. Bendigo aquí que Angie, muchachos jóvenes que nos acompañan, a quién más que me acuerde, a Hilda, a sus hijas, a su hija. ¡Wow! Nos dio hace poco una noticia extraordinaria, la bendecimos y para adelante en el nombre del Señor. A Harold y Blanca y a todos sus hijos, a Leida y Estela, a Manuel, también los bendecimos, a Yolandita Jiménez, a Luz Marina, a José Silva y su casa, su familia, su preciosa esposa, sus preciosas hijas. Las bendecimos hoy con toda bendición. Y saludamos también llenos de gozo, porque mire usted que esta situación a nosotros nos ha servido para volver a tocar amigos que teníamos y que por la lejanía los olvidamos. Tina está en los Estados Unidos y desde allá nos está viendo y nosotros la saludamos en el amor de Cristo. Nunca
Nunca los hemos olvidado. Los bendecimos en este día a ella, a su esposo, a sus hijos y a todos ellos. ¿A quién más? ¿A quién más? A Fernando y Alejandra. No están con nosotros, están en Bucaramanga. A Zulima, a Sonia y Otoniel, nuestros preciosos y queridos amigos, una pareja de médicos extraordinaria, grandes amigos, buenos amigos, a todos ellos. Decía a Hilda también, ¿a quién más que no se me vaya? Que se me quedan muchos por fuera. Pero bueno, a todos y cada uno de ustedes los bendecimos. A los amigos que hemos podido volver a saludar, mire usted, que los teníamos como olvidados ahora a través de los medios de Facebook, de Twitter, de YouTube, de WhatsApp. Hemos podido saludarlos. Oh, Santo, eres bueno, Señor, eres bueno, Padre. A muchos amigos en muchos lugares de Colombia, a muchos amigos, hermanos en Cristo Jesús y aún personas conocidas que nos guardan cierto afecto. Al pastor Eduardo, a Nubia, allí en Medellín, que el Señor los guarde y los bendiga. A los amigos pastores en Cali, en Pasto, en la frontera, Sandra y Samuel, también los saludamos y los bendecimos con la bendición de Dios. Te damos gracias, Padre, hoy, porque nos has permitido estar en este lugar. Tu presencia está en todas partes. La iglesia somos todos y cada uno de los que hemos aceptado tu espíritu, tu nombre, tu palabra. Te hemos aceptado a ti. Tú eres, Señor, el Señor de nuestra vida, nuestra guianza, nuestro mapa de caminantes. Eres tú, Señor. Tú eres quien nos guía, quien nos enseña, quien nos sostiene, quien nos da, quien nos sana. En fin, tú lo eres todo, Señor, para nosotros. Yo bendigo la vida de todos y cada uno de los que están en este momento oyendo esta palabra, esta enseñanza. Yo los bendigo con toda bendición. Y en el nombre de Jesús, hoy, Padre Santo, Dios de la gloria, esa bendición que cada uno está esperando, esa bendición venga sobre la vida de todos y cada uno. Aleja, Señor, de tu pueblo toda peste, toda plaga. Nuestra casa no será tocada. Igualmente, Señor, colocamos delante de ti la vida de nuestro presidente, del señor presidente, la autoridad máxima en la política en Colombia. Señor, bendícelo, dale sabiduría y dale también autoridad en su palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, que tengan un inicio de semana precioso. Nos veremos en el próximo devocional, que es el martes a las 8 de la mañana, de martes a viernes. Dios los guarde, Dios los bendiga. Amén.